Bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor César Ulloa. Él preside el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que reúne a 80 organizaciones sociales. No lo invitamos precisamente con ese tema, pero sí voy a abordarlo un momentito al comenzar, sino por su experiencia como politólogo para analizar la realidad nacional. Y comienzo aprovechando su liderazgo con estas organizaciones. ¿Qué pasa con este país que sigue viendo las mismas figuras dando vuelta como en ruleta en candidaturas presidenciales desde hace algún tiempo, ¿no? Son nombres que se repiten, con mucho respeto lo digo, ¿no? Pero son nombres que se repiten, figuras que se repiten, gente nueva no quiere hacer política, no le gusta, ve con preocupación que se manche su buen nombre, etcétera, etcétera. Gente que no quiere dar el paso porque no podría contra los ataques en redes, etcétera. Doctor Ulloa, ¿esas son las razones por las cuales no tenemos gente nueva en la papeleta? Lo que yo les quería decir es que en los partidos no ha habido una programación adecuada para que se puedan formar cuadros y lamentablemente hemos sido secuestrados por el mercadeo electoral, el marketing, el mundo del branding, y se ha reducido la formación de los cuadros a lo que significa el mundo de la imagen, de la pasarela. Hay una serie de advenedizos y de faranduleras. No estoy diciendo que desacredito ni descalifico este tipo de actuaciones, pero creo que los partidos deberían formar cuadros para administrar los recursos del Estado. Y eso significa tener dentro de las organizaciones políticas verdaderas escuelas de formación y capacitación. El elemento, Jimmy, que ha impedido la de liderazgos es que no conciencia en quienes han liderado las organizaciones políticas. Es decir, poco espacio se ha dado para que las nuevas generaciones hagan lo que yo he denominado una conscripción cívica y puedan poner al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sus valores, su experticia, su formación y sus ganas de cambiar el país. Y una tercera cosa que me parece sumamente importante tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el descrédito permanente que ha sufrido la política en el Ecuador. Es decir, no hemos tampoco tenido líderes ejemplares que de alguna manera incentiven o motiven para que las nuevas generaciones se involucren en la política ecuatoriana. Doctor Ulloa, parecería ser que en esta nueva elección no hay la opción de un outsider, no vamos a tener seguramente una figura nueva y tenemos lo que tenemos. Frente a eso, doctor Ulloa, ¿cómo ve usted el desarrollo de la próxima contienda electoral? Desde lejos parecería que hay una especie de concentración del centro hacia la derecha, espacios un poco más amplios de movimiento del centro hacia la izquierda, no sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que hay precandidaturas, pero todavía no hay la definición de candidaturas precisas. Creo que en este momento de agosto, donde las organizaciones políticas tienen la obligación de, a través de mecanismos de democracia interna, seleccionar los candidatos, irán decantando efectivamente quiénes van a disputar la liga electoral. Creo que en el Ecuador está definido dos pelotones grandes, un pelotón donde prácticamente se conoce quiénes son ya los candidatos, y diría que en ese pelotón está, ¿no es cierto?, quien nunca ha dejado de ser candidato, que es Guillermo Lasso. Por otro lado está la candidatura de la tendencia de la Revolución Ciudadana. Tenemos un tercer candidato que viene del sector plurinacional de pueblos y nacionalidades, como es Pachacuti, y todavía no está en definición el candidato del Partido Social Cristiano. Creo que este es un primer pelotón que de alguna manera nos avisora por dónde tendrían que ir las tendencias en cuanto a intención de voto se refiere. Y está el otro pelotón, diría el pelotón de los chimbadores. ¿En qué términos? Los chimbadores son aquellos que no saben que tienen ninguna posibilidad, pero que lamentablemente están todo el tiempo fracturando el voto e impiden la posibilidad de la consolidación de las tendencias. El chimbador es eso, impide la consolidación de una tendencia adecuada de voto. Y lo que ha generado a lo largo de la historia es la fragmentación, ¿no es cierto? Es decir, que la asamblea esté prácticamente aislada, o sea, un conjunto de islas, y que no exista bloques legislativos que permitan una adecuada negociación al interior del legislativo. Doctor Ulloa, pero esta vez no quiero justificar a los chimbadores, ¿no? Pero capaz que ya el cálculo pasa por otra cosa. Ahora con el método Webster
resulta que con poquito y nada es probable que estos chimbadores, que está bien dicho porque así se les dice, que estos chimbadores por ahí alcancen a pellizcar su par de asambleístas. Y en una asamblea probablemente atomizada, resulta que son 2 votos importantes. No se olvide usted que Fabián Alarcón fue presidente de la República con 1 voto. Entonces, quizá esta vez, por eso se entiende que la papeleta va a estar un poquito cargada. No sé si coincidamos. Bueno, Jimmy, el cambio de método de Webster a Dot o Hunt, como algunos le llaman, relativamente mejora la representación, pero no mejora totalmente la representación. Quiero decir que tanto el método de Webster como el método de D'Hondt, o para quienes nos escuchan tanto dentro como fuera del país, la forma como se transforman la cantidad de votos en escaños en la asamblea, mejora mínimamente la representación, pero no toda. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de método tampoco asegura que, entre comillas, las minorías estén representadas en la asamblea. Nosotros hemos hecho varias simulaciones al respecto y siempre serán beneficiarias del voto las organizaciones políticas que tengan la mayor capacidad de captura de votos en el país. Es decir, el cambio de método tampoco es que va a permitir que se cuelen por ahí algunos candidatos nuevos o algunos candidatos de algunas fuerzas representativas. Buenos días, le saluda Omar Jaén. Doctor, ¿cómo usted califica la irrupción de Álvaro Noboa en esta lista electoral? ¿También lo considera chimbador? Bueno, yo creo que Álvaro Noboa sufre de alguna suerte de empecinamiento, de alguna obsesión, porque correr por una 6ª vez en contextos que son distintos a las 5 veces anteriores, en donde no se ha logrado llegar a la presidencia, habla ya más de una fijación por la presidencia de la República, más que una estructura que ponga al servicio al país, una serie de habilidades que él tiene en el mundo de la gerencia y en el mundo de los negocios. Siempre se presenta Álvaro Noboa, pero lo interesante sería que Álvaro Noboa presente el equipo. Es decir, cuál es el equipo que le va a acompañar en términos de que él tenga unas posibilidades de poder llegar a la presidencia, porque lo más correcto no solo es jugar en binomio, lo correcto es jugar en binomio y en equipo. Y creo que una de las cosas que se les debe exigir a los candidatos para las distintas dignidades, sea para el Ejecutivo, el Legislativo o incluso para el Parlamento andino, es que nos presenten su equipo de trabajo. Jimmy, usted fue autoridad y usted sabe perfectamente que no se llega solo a ejercer el cargo público, se llega con un equipo de trabajo, y creo que una garantía o una suerte de pedagogía electoral es conocer con quiénes llegan los candidatos para ejercer las distintas dignidades. Doctor Ulloa, pero en todo caso, un hecho que parece cierto es que, no sé si por el hartazgo, no sé exactamente por qué razón, la irrupción de Noboa significó mover el tablero del centro hacia la derecha, y verdaderamente las encuestadoras, porque ahora las han clasificado, las serias y las que no son serias, yo no sé diferenciarlas mucho, pero en las serias y en las no tan serias, Noboa está segundo. Bueno, hasta hoy. Las encuestas, usted sabe perfectamente, son fotos de hoy, que de pronto, después de un mes, ya no son iguales. Pero en este momento esa es la verdad. Entonces, en este panorama, le pregunto a usted, ¿a quiénes ve en la segunda vuelta si hoy fueran las elecciones? Jimmy, yo no quisiera entrar en un plano de ser el verdugo que comienza a victimizar una serie de empresas que se dedican a la opinión pública, pero yo creo que en el Ecuador ahora en el Ecuador no hay encuestas. No hay encuestas. Y digo no hay encuestas porque en pandemia, cuando la mayoría de la población está en una condición de confinamiento, es imposible obtener datos. Es decir, yo no sé de dónde se sacan los datos para que la gente tenga en la opinión pública alguna idea de quién está punteando las encuestas. Jimmy, yo he trabajado en estudios electorales, soy un investigador de formación y a mí me llama poderosamente la atención que de manera irresponsable circula información de intención de voto cuando ni siquiera hay inscripción de candidaturas. Segundo,
cuando es imposible hacer un operativo serio de cara a lo que significa seleccionar una muestra y darle a la población quienes están efectivamente adelante. Y tercero, las encuestas no funcionan cuando se hace por teléfono, cuando se envía un mensaje por WhatsApp, cuando se sube una encuesta al Facebook o cuando se circula cierta tendencia a través de las redes sociales. Eso en cualquier asociación del mundo seria que hace estudios de mercadeo electoral se sabe que no es posible. Entonces, yo creo que quienes han difundido encuestas, y son varios los candidatos que lo han hecho, están jugando con la opinión pública, Jimmy. Lo que hay es candidatos, pero no hay intención de voto. Entonces, a mí me llama mucho la atención que tanto Álvaro Noboa, que tanto Jaime Nebot y que tanto algunos otros mencionen que están punteando de las encuestas. Sin pandemia no se puede hacer encuestas. Además, sería una irresponsabilidad sacar a brigadas para que en los hogares pregunten acerca de la intención de voto cuando eso no se puede hacer en ningún país. Ahora, doctor, con el tema de la pandemia se me viene a la mente otro asunto que debe ser abordado, ¿no? ¿Cómo va a realizarse la campaña que va a ser, no sé qué tan presencial se puede hacer más allá de que todavía falta pues, para las elecciones hasta febrero, cuando va a predominar una campaña por las redes sociales? ¿A quién ayuda una campaña en la que va a primar la opinión y lo que se haga o no en redes sociales? ¿A qué candidatos? No sé, ¿a qué tendencias? Bueno, yo creo que la campaña va a ser una mixtura en donde los distintos candidatos no van a dejar de recorrer el país, porque no hay una prohibición en términos de la libertad de movilidad que una persona tiene si cumple el margen de toque de queda. O sea, yo creo que los candidatos van a recorrer, pero yo creo que va a haber limitaciones en los recorridos, que es diferente. Es decir, no van a haber los espacios multitudinarios en donde el líder, ¿no es cierto?, desde el balcón, desde la plaza, desde la tarima, aviva o agita a los militantes, pero esta mixtura va a ser limitada en cuanto a la movilidad, pero se va a volcar mucho a las redes sociales y yo creo que vamos a vivir un entorno de ciberpolítica o una guerra de guerrillas en las redes sociales. Entonces vamos a vivir una campaña bastante sui generis, donde indudablemente tendrá que considerarse con mucha potencia todo lo que significa la captura del elector en cuanto a los hábitos de consumo de las redes sociales y lo poco que pueda presenciar en cuanto a los recorridos que hagan los candidatos con las limitaciones que ponga el COE, si es que todavía no existiese alguna medida definitoria para acabar con el tema de la crisis sanitaria. Hace breves minutos usted hizo como un repaso de el primer pelotón y el pelotón de los chimbadores. Habló sobre que todavía falta la definición del candidato del Partido Social Cristiano. Me sorprendió no escucharle en esos términos al candidato o al posible candidato Otto Sonnenhorner, o usted abre la posibilidad de que sea Sonnenhorner el candidato por la lista 6. Horner sea el candidato por la lista 6 tiene una serie de limitaciones, porque al no tener estructura, quiere decir que la estructura del Partido Social Cristiano le absorbe al candidato. Esto es gravísimo, porque simplemente estaríamos hablando de un candidato sin partido o de partidos que tratan de capturar candidatos. Y la relación entre candidato y partido tiene que ser una sindéresis, tiene que ser una alquimia perfecta, porque lo otro sería tan sencillo de que los partidos sean unas estructuras bastante solventes, pero que no cuenten con esas personas que logren cautivar al electorado y tengan siempre que buscar por fuera una figura. Las reglas del Código de la Democracia en el Ecuador permiten que los partidos no necesariamente postulen a sus militantes o a quienes están inscritos dentro de su registro partidario. Entonces, esto de que Sonnenhorner vaya o no con los socialcristianos nos pone un escenario que siempre ha ocurrido en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que en el Ecuador hay los partidos cartel o los partidos que alquilan espacios para capturar candidaturas y que en el momento de la gestión del poder se distribuye ciertas cuotas en función de administrar los recursos del Estado. Entonces, la postura de Sonnenhorner es una postura muy delicada, Jimmy, porque estamos hablando de un candidato sin partido, o al revés, el Partido Social Cristiano sin candidato.
Es decir, cualquiera de las dos figuras son muy complejas. En todo caso, concluimos que todavía es muy pronto podemos especular, pero ya no hablar con bases firmes de qué puede pasar en las próximas elecciones. Doctor Ulloa, gracias por estos minutos de su tiempo. Muy interesante la entrevista. Doctor César Ulloa nos ha acompañado esta mañana. Un abrazo virtual para usted, doctor.